Empecemos por revisar de qué hablamos cuando hablamos de deuda, de qué hablamos cuando hablamos de crédito. ¿Cuáles son esos aspectos básicos de la deuda y del crédito que vale la pena que entendamos antes de empezar a ver cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo, si hay deudas buenas o si hay deudas malas, en fin? Para empezar, podríamos decir que, o podríamos buscar más bien el significado del crédito en su misma definición. Y es que hay una cosa muy interesante sobre el crédito, y es que deriva de una palabra que viene del verbo creer. Crédito, en últimas, es una expresión de confianza. Y si miramos los significados que nos sugiere el diccionario, claramente tendremos algunas definiciones relacionadas directamente con la deuda, cantidad de dinero, cosa equivalente que alguien debe a una persona o entidad y que el acreedor tiene derecho de exigir y de cobrar. Lo interesante del crédito es que parte de una relación de confianza en el cual el acreedor, es decir, la persona que presta el dinero, tiene el derecho a cobrarle ese dinero al deudor, es decir, la persona que solicita ese dinero. Y se lo presta confiando, creyendo en que el deudor es una persona que tiene la capacidad de honrar esa obligación. Sin embargo, si miramos un poco más hacia abajo en las definiciones, vamos a ver que hay un par de definiciones muy interesantes. La tercera habla de crédito como reputación, como fama, como autoridad. Y la última habla sobre la opinión que goza alguien de que cumplirá puntualmente los compromisos que contraiga. Es decir, un primer principio fundamental del crédito, de la deuda, es, por un lado, que dice mucho de nuestra reputación, de nuestra fama, por decirlo así, a la hora de honrar las obligaciones. Y lo segundo, que en la medida en que nosotros reconozcamos y cumplamos con esas obligaciones, pues igualmente seremos cada vez más merecedores, por decirlo de alguna forma, de más crédito, de más reputación, de un buen nombre, de un buen historial crediticio. Y eso es algo sobre lo que vamos a hablar más adelante. Ahora, independientemente de esto, creo que hay dos formas de entender la deuda y creo que la mayoría de nosotros cae en una de estas dos formas. Piensa muy bien en cuál crees que estás tú, porque la primera forma de entender el endeudamiento es como una pesada carga. Cuando nos hablan de deuda, lo primero que nos imaginamos es problemas, de pronto dejar de pagar una obligación, un reporte negativo, un historial crediticio, todo un montón de papeleo que hay que hacer para adquirir ese crédito, luego dejar de hacer un montón de cosas por pagar esas deudas. En fin, no es algo interesante, no es algo que nos guste y sin embargo, creo que esta es como la forma de entender el crédito más común en nuestra sociedad. Lo curioso es que el crédito no tiene por qué ser así. Más adelante vamos a ver que no existe tal cosa, o por lo menos te voy a proponer que no existe tal cosa como deuda mala y deuda buena. Por el contrario, si hacemos usos adecuados de la deuda, podemos cambiar completamente la forma en la que entendemos el endeudamiento y no caer en esta de la pesada carga. En cambio, vas a ver por qué la deuda puede ser un aliado en tus finanzas personales, puede ser una herramienta para construir patrimonio en tus finanzas personales si entiendes muy bien cuáles son los principios sobre los que funciona la deuda en nuestras finanzas.